El misterio del resistente. En una nave médica de la Federación Intergaláctica, los doctores alienígenas estaban acostumbrados a tratar una variedad infinita de especies. Cada ser, proveniente de un planeta con sus propias condiciones extremas, requería cuidados médicos específicos y adaptados a sus características biológicas. Pero en todas las experiencias de los doctores, había una especie que los desconcertaba, y en muchos casos, les generaba una mezcla de temor y fascinación: los humanos. Para el Dr. Kalor, un extraterrestre del planeta Cyrix con tentáculos en lugar de brazos y una piel transparente que reflejaba sus emociones, los humanos eran un misterio. Había estudiado cientos de casos médicos en su carrera, pero la resistencia de los humanos siempre le parecía algo casi imposible. Habían sobrevivido a infecciones letales, heridas devastadoras y condiciones que habrían matado a cualquier otra especie en segundos. Pero los humanos seguían adelante, muchas veces con una simple expresión de molestia y un gesto que describían como "no pasa nada". Fue entonces cuando ocurrió el incidente que marcaría un antes y un después en la nave médica. La emergencia llegó en plena noche. Un humano llamado Jack había sido traído de urgencia después de sufrir un accidente en un planeta de condiciones extremas. Sus compañeros de tripulación, compuestos por alienígenas de diversas especies, se apresuraron a llevarlo al ala médica, convencidos de que la gravedad de la herida era tal que necesitaría atención inmediata y, posiblemente, una cirugía de emergencia. Cuando el Dr. Kalor vio la herida por primera vez, sus tentáculos temblaron de horror. El lado izquierdo del abdomen de Jack estaba desgarrado, sangraba profusamente, y según los estándares de cualquier otra especie, ese tipo de lesión significaría una muerte segura en cuestión de minutos. Los doctores y enfermeros alienígenas a su alrededor comenzaron a prepararse para lo peor, algunos susurrando oraciones en sus respectivos idiomas. Pero entonces, Jack, con una expresión de incomodidad más que de dolor, se incorporó en la camilla, miró a su alrededor y sin inmutarse, dijo: ¿Tienen una curita? Kalor y los demás doctores alienígenas se quedaron congelados, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. «Perdón, ¿una curita?», preguntó el doctor, sin entender si aquello era una broma o algún tipo de error en la traducción. Jack asintió, señalando su herida con una calma absoluta. «Sí, no es tan grave. Solo necesito una curita para cubrir esto y estaré bien». La incredulidad en la sala era palpable. Los doctores alienígenas intercambiaron miradas, incapaces de comprender cómo aquel humano podía hablar con tanta tranquilidad, como si no estuviera gravemente herido. Kalor, sintiéndose responsable de la vida de su paciente, intentó razonar con él. «Jack, debes comprender que esa herida es extremadamente grave. Si no actuamos ahora, ¿Podría qué?», interrumpió Jack con una sonrisa divertida. «No es la primera vez que me pasa algo así. Vamos, Doc, he tenido cosas peores. Solo pónganme una curita y podré continuar». Kalor se quedó sin palabras. Aquello no tenía sentido. Desde una perspectiva médica, el cuerpo de Jack debería estar en estado de shock, sus órganos colapsando y su vida extinguiéndose en cuestión de minutos. Pero, en lugar de eso, el humano estaba allí, pidiendo un simple vendaje. La situación se volvió aún más extraña cuando Jack, impaciente por la falta de reacción de los doctores, se inclinó hacia la bandeja de instrumentos médicos y tomó una pequeña venda adhesiva, aplicándola sobre su herida de manera casual. Después de unos segundos, se levantó de la camilla, estiró sus brazos y sonrió como si nada hubiera pasado. «Listo, eso debería bastar. Gracias, Doc», dijo con una palmada amistosa en el hombro de Kalor. El Dr. Kalor, perplejo, observó a Jack salir de la sala médica como si acabara de recibir un simple rasguño en lugar de una herida fatal. Los demás doctores alienígenas permanecieron en silencio, intentando procesar lo que acababan de presenciar. La noticia se extendió rápidamente por la nave. Los informes sobre el incidente llenaron las redes de comunicación internas, y cada alienígena tenía su propia teoría sobre la resistencia inusual de los humanos. Algunos decían que eran una especie mutante diseñada para soportar el dolor. Otros, más supersticiosos, creían que los humanos poseían habilidades sobrenaturales.
El caso llegó hasta el capitán de la nave, un alienígena de la especie SKRYNN, conocido por su pragmatismo y su habilidad para manejar situaciones críticas. El capitán, intrigado por el informe, ordenó una investigación exhaustiva sobre la biología humana, con el objetivo de comprender mejor cómo era posible que una especie soportara tanto daño sin aparentemente sufrir consecuencias fatales. Calor y su equipo comenzaron a estudiar el caso de Jack en profundidad, analizando muestras de su sangre, tejidos y registros médicos previos. Cada descubrimiento era más asombroso que el anterior. Los humanos poseían una capacidad regenerativa que superaba a la de cualquier otra especie conocida. Su tolerancia al dolor era inexplicablemente alta, y en muchos casos, sus cuerpos eran capaces de adaptarse a situaciones extremas que resultarían letales para cualquier otra forma de vida. En una reunión de emergencia con otros científicos y oficiales de la nave, Calor presentó sus hallazgos, explicando que la resistencia humana podría cambiar la comprensión médica en toda la Federación Intergaláctica. Estos humanos no son solo una especie de The Outworld. Son algo más. Su resistencia es una anomalía que desafía todas las leyes biológicas que conocemos, concluyó Calor, incapaz de encontrar una explicación lógica. Uno de los oficiales de la nave, un alienígena de la especie Terrax, miró a Calor con una mezcla de incredulidad y respeto. Entonces, ¿estás diciendo que los humanos son inmortales? No, no diría eso, respondió Calor, pensativo. Pero parecen tener una habilidad única para desafiar la muerte de una manera que aún no comprendemos. Y si esta resistencia es natural para ellos, podríamos estar ante la especie más peligrosa y resistente de la galaxia. El impacto de esta revelación fue inmediato. Los oficiales de la nave comenzaron a ver a los humanos bajo una nueva luz. Ya no eran simplemente miembros de la Federación, sino seres cuya biología y fortaleza representaban un enigma y posiblemente, una ventaja en situaciones de combate o exploración de mundos hostiles. Sin embargo, para Jack, todo era mucho más simple. Mientras los alienígenas debatían y formulaban teorías sobre su resistencia, él continuaba con su día, tratando la herida como si fuera una pequeña molestia. No tenía idea del revuelo que había causado ni de las implicaciones de su actitud despreocupada. Para él, era solo otra herida más en su lista de experiencias extremas. Pero para la Federación Intergaláctica, el incidente representaba el comienzo de una investigación que cambiaría la relación de la galaxia con los humanos para siempre. Y en el fondo de su mente, el Dr. Calor sabía que este descubrimiento era solo el principio de una serie de revelaciones aún más sorprendentes sobre la especie que habitaba el peligroso planeta Tierra. Revelaciones en el laboratorio. El incidente de Jack no había pasado desapercibido. Lo que había comenzado como una simple y extraña consulta médica se convirtió en un tema de estudio en toda la nave médica de la Federación. Cada miembro de la tripulación, sin importar su especie, parecía estar fascinado, y al mismo tiempo, inquieto por la aparente invulnerabilidad de los humanos. Los rumores sobre el humano que sobrevivió a una herida mortal con una simple curita se propagaron rápidamente, y las teorías sobre la resistencia humana eran cada vez más extravagantes. El Dr. Calor, aunque igual de sorprendido que los demás, sabía que necesitaba comprender mejor el origen de esta resistencia humana. Su instinto científico lo empujaba a investigar hasta el último detalle, buscando una explicación lógica para un fenómeno que parecía desafiar toda lógica biológica. Días después del incidente, Calor llamó a Jack a su laboratorio para realizar una serie de pruebas y análisis en profundidad. Jack, quien estaba acostumbrado a las curiosidades de otras especies sobre los humanos, aceptó de buena gana. Se sentó en la camilla de diagnóstico mientras Calor activaba los escáneres y ajustaba sus instrumentos de medición. Entonces, Doc, ¿qué tan graves fueron los resultados de mi herida mortal? Bromeó Jack, con una sonrisa relajada mientras Calor comenzaba su examen. Calor, aún perplejo, trató de mantener la compostura profesional. Jack, lo que hiciste no tiene sentido desde un punto de vista médico. Según los datos de nuestros análisis, la herida en tu abdomen debería haber causado un colapso en tus órganos internos. Incluso ahora, no entiendo cómo es posible que te hayas recuperado con tanta facilidad. Jack se encogió de hombros.
Supongo que es solo una de esas cosas de los humanos. A veces nuestro cuerpo simplemente resiste. Me he hecho cortes, roturas de huesos y alguna que otra quemadura. Pero nada que no pueda solucionarse con un poco de descanso, o ya sabes, una curita. Calor lo miró incrédulo. ¿Un poco de descanso? ¿Así de fácil? Jack rió. Para ser sincero, sí. Y no soy el único humano que ha pasado por eso. Verás, Doc, los humanos somos un poco tercos. Nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante, sin importar el dolor. El doctor Calor estaba fascinado. Aunque la respuesta de Jack parecía simple, no era suficiente desde un punto de vista científico. No podía limitarse a aceptar que los humanos eran tercos, y por eso sobrevivían a heridas mortales. Necesitaba entender qué hacía a los humanos tan distintos a otras especies en la galaxia. Después de realizar varios análisis y estudiar muestras de sangre, tejido y ADN de Jack, Calor comenzó a encontrar patrones interesantes en la biología humana. Los glóbulos rojos humanos parecían ser excepcionalmente eficientes en la regeneración de tejidos, y las células inmunitarias tenían una capacidad adaptativa impresionante, reaccionando de manera rápida y agresiva ante cualquier amenaza. Además, los niveles de adrenalina y endorfinas parecían jugar un papel crucial en la respuesta al dolor y al daño físico. Sin embargo, uno de los hallazgos más sorprendentes fue la habilidad del cuerpo humano para entrar en un modo de emergencia, una especie de estado que permitía a los humanos soportar niveles de estrés físico y mental extremos sin colapsar. Calor presentó sus hallazgos a un grupo selecto de médicos y científicos de la nave, quienes se reunieron en la sala de conferencias para discutir las implicaciones de estos descubrimientos. Lo que hemos encontrado en la biología humana es único en la galaxia. Los humanos tienen una respuesta regenerativa que parece estar diseñada para soportar condiciones extremas. En términos simples, es como si su cuerpo estuviera preparado para vivir en constante estado de alerta y adaptación, explicó Calor, proyectando imágenes y gráficos de las células humanas en una pantalla holográfica. Uno de los médicos alienígenas, un científico de la especie VLAC, levantó una extremidad en señal de pregunta. Doctor Calor, ¿estás diciendo que los humanos están diseñados para el combate y la resistencia? Eso sugiere que son una especie de The Outworld en sí mismos. Chlor Essentio. Exactamente. Todo en la biología humana parece preparado para soportar situaciones extremas. Incluso su capacidad de sentir y procesar el dolor es diferente. En lugar de ser una señal de advertencia de peligro inminente, el dolor en los humanos parece actuar como una motivación para seguir adelante, un impulso para resistir. La sala quedó en silencio. Para muchas especies, el dolor era una señal de que debían detenerse, de que el daño era irreparable y que cualquier esfuerzo adicional podría ser fatal. Pero en los humanos, el dolor parecía ser solo otro obstáculo que superaban sin pensar demasiado. El capitán de la nave, quien también asistía a la reunión, intervino con una expresión seria en su rostro alienígena. Si los humanos son tan resistentes, podrían convertirse en una ventaja o en una amenaza para la Federación Intergaláctica. Imagina lo que un ejército humano sería capaz de hacer en una situación de combate. Calor comprendió la preocupación del capitán. Si bien los humanos no eran agresivos por naturaleza, su capacidad de resistencia y su habilidad para adaptarse los convertían en una especie única en la galaxia, capaz de soportar condiciones que ninguna otra raza podía imaginar. Mientras tanto, Jack continuaba con su vida en la nave sin ser consciente del revuelo que había causado. Los médicos y científicos alienígenas lo observaban con una mezcla de respeto y temor, pero él seguía actuando con su actitud despreocupada. Para él, las heridas y el dolor eran simplemente parte de la vida, algo con lo que todos los humanos aprendían a lidiar desde pequeños. Sin embargo, el interés de la Federación en la biología humana no se detuvo allí. Después de los informes de Calor, la Federación decidió iniciar una serie de estudios más amplios sobre los humanos, en un intento de entender y posiblemente replicar su resistencia. Los informes de Calor llegaron a los laboratorios centrales de investigación de la Federación, donde otros científicos comenzaron a experimentar con muestras de tejido humano en un intento de descubrir el secreto de su resistencia. Días después, Jack fue llamado a la oficina del capitán,
quien había recibido una comunicación directa de los laboratorios de la Federación. Al llegar, Jack notó la tensión en la sala. El capitán lo miró seriamente, sus ojos reflejando tanto admiración como preocupación. Jack, la Federación ha recibido informes sobre tu resistencia. Han decidido que tu especie es demasiado valiosa como para ignorarla. Quieren estudiarte más de cerca, entender cómo funcionan tus habilidades regenerativas y de resistencia. Creen que esto podría tener implicaciones para la seguridad de la Federación. Jack, al escuchar esto, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Van a tratarme como un experimento? El capitán asintió lentamente. No exactamente, Jack. Pero están interesados en entender tu biología. La Federación cree que, si pueden replicar tu capacidad de resistencia, podrían fortalecer a sus tropas y mejorar la supervivencia en misiones extremas. Jack se sintió incómodo. Nunca había pensado en su capacidad para soportar el dolor como algo fuera de lo común. Para él, era simplemente algo normal en los humanos. Pero ahora, al escuchar que la Federación quería usar esa habilidad como arma, comenzó a cuestionarse si su presencia en la nave era realmente bienvenida. Calor, quien estaba presente, notó la incomodidad de Jack y trató de calmarlo. Jack, no queremos hacerte sentir incómodo. Lo que la Federación intenta es entender lo que te hace tan fuerte. Quizás, si logramos comprenderlo, podamos ayudar a otras especies a resistir como lo haces tú. Jack miró a Calor, aún con dudas. No soy un experimento, doctor. Soy un humano, y lo que soportamos es parte de lo que somos. No sé si puede entenderse en un laboratorio. La reunión terminó en una nota de tensión, y Jack salió de la sala, sintiéndose observado y aislado. Aunque no era una persona que soliera preocuparse por la opinión de otros, ahora sentía que su resistencia, algo que para él era natural, lo había convertido en un objeto de estudio y sospecha. Mientras tanto, en los laboratorios de la Federación, los estudios sobre la biología humana continuaban, y el descubrimiento de la resistencia humana no solo generaba fascinación, sino también temor en los altos mandos de la Federación. La pregunta que comenzaba a surgir en las mentes de todos era, ¿qué sucedería si los humanos decidieran usar su resistencia en una guerra? La decisión de Jack. Desde la reunión en la sala del capitán, Jack comenzó a notar el cambio en la actitud de la tripulación hacia él. Los alienígenas de la nave, que antes lo trataban como a un compañero más, ahora lo miraban con una mezcla de respeto y recelo. Incluso aquellos con quienes solía compartir momentos de ocio parecían mantener una distancia prudente, como si su presencia misma los intimidara. Esta nueva percepción de Jack como una especie de arma viviente lo hacía sentir más aislado que nunca. Mientras tanto, en los laboratorios de la Federación Intergaláctica, los estudios sobre la resistencia humana continuaban con una intensidad renovada. Los científicos y altos mandos estaban fascinados, y al mismo tiempo, preocupados. Para ellos, el potencial militar que podría obtenerse de la biología humana era invaluable. Si lograban replicar la capacidad de resistencia y adaptación humana en otras especies, podrían crear tropas que sobrevivieran en condiciones extremas, lo que cambiaría el curso de cualquier conflicto galáctico. Calor, quien había liderado el primer estudio sobre Jack, comenzó a cuestionarse las verdaderas intenciones de la Federación. Sabía que en algún momento los altos mandos podrían decidir tomar medidas drásticas. Temía que la Federación viera a los humanos no solo como aliados, sino como una especie cuyo potencial debía ser controlado, o incluso, explotado. Mientras tanto, Jack no era ajeno a la tensión. En los días posteriores a la reunión, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que necesitaba proteger su libertad, y quizás, la de otros humanos que pudieran enfrentarse a la misma situación en el futuro. Se dirigió a la oficina de Calor para hablar cara a cara. «Doctor Calor, necesito saber algo», dijo Jack, mirándolo directamente a los ojos con una seriedad que sorprendió al alienígena. ¿Qué está planeando realmente la Federación? ¿Soy solo un experimento para ellos? ¿O están considerando usar mi biología para algún propósito militar? Calor, visiblemente incómodo, se esforzó por mantener la calma. Sabía que Jack no merecía ser tratado como un simple objeto de estudio,
pero también entendía la presión que la Federación ejercía sobre todos los científicos y oficiales. Jack, no puedo decirte con certeza lo que la Federación planea. Sin embargo, sí puedo asegurarte que algunos oficiales ven tu resistencia como una ventaja que podría ser útil en situaciones extremas. Pero, por favor, comprende que no todos compartimos esa visión. Algunos de nosotros solo queremos entender para poder ayudar. Jack asintió, agradecido por la honestidad de Calor, pero su expresión seguía siendo tensa. Doctor, no quiero ser parte de un plan que utilice mi biología como arma. Si realmente quieren entendernos, tendrán que hacerlo sin convertirnos en herramientas de guerra. Esa misma noche, Jack comenzó a preparar un plan para regresar a la Tierra. Sabía que, mientras permaneciera en la nave, la Federación tendría control sobre él, y no podía permitir que lo utilizaran en contra de su voluntad. Se contactó en secreto con otros humanos en la nave, explicándoles la situación y compartiendo su deseo de regresar a su planeta antes de que la Federación tomara medidas más extremas. Entre los humanos en la nave, algunos compartían la preocupación de Jack y estaban dispuestos a unirse a él. Sabían que dejar la nave médica de la Federación sería arriesgado, pero la perspectiva de ser tratados como armas vivientes era inaceptable. Juntos, comenzaron a planificar su escape. Sin embargo, los altos mandos de la Federación no eran ingenuos. Uno de los oficiales había interceptado las comunicaciones entre los humanos y pronto se enteraron del plan de Jack. Para la Federación, dejar que los humanos escaparan no era una opción. Si la resistencia humana era un recurso valioso, necesitaban asegurarse de que no cayera en manos de otras facciones galácticas. Calor, al enterarse de la decisión de la Federación de retener a los humanos, sintió un profundo conflicto interno. Sabía que Jack y sus compañeros tenían derecho a decidir sobre su propia vida, pero también comprendía las posibles repercusiones si la Federación decidía intervenir de forma violenta. Finalmente, Calor tomó una decisión arriesgada. Ayudaría a Jack a escapar. En una reunión secreta, Calor se reunió con Jack y los otros humanos para organizar el plan de escape. Utilizando su conocimiento sobre los sistemas de seguridad de la nave, Calor les explicó cómo podrían desactivar temporalmente los escáneres de vigilancia y acceder a una cápsula de escape que los llevaría fuera de la nave. Escuchen, no tengo mucho tiempo para explicarles esto, pero es su mejor oportunidad. La cápsula de escape tiene un sistema de sigilo que evitará que los detecten de inmediato. Sin embargo, una vez que se activen los sistemas de rastreo de la Federación, deberán estar lejos de aquí. Jack miró a Calor con gratitud. Doctor, no sé cómo agradecerte esto. Sé que estás arriesgando tu posición, quizás incluso tu vida, por nosotros. Calor asintió, sus tentáculos temblando levemente en señal de nerviosismo. Jack, tú me enseñaste algo importante. Me mostraste que la vida y la libertad son algo que cada ser debe tener el derecho de defender. No quiero vivir en una federación que trata a seres vivos como simples herramientas. Ahora vayan, antes de que cambie de opinión. La operación de escape comenzó en plena noche. Jack y los otros humanos, guiados por Calor, se movieron con cautela por los pasillos de la nave, evitando las zonas de vigilancia y desactivando temporalmente los sensores. Cuando llegaron a la cápsula de escape, Calor se despidió, asegurándoles que cubriría su ausencia el mayor tiempo posible para que tuvieran ventaja. La cápsula partió sin problemas, y los humanos, por primera vez en semanas, respiraron con alivio. Mientras viajaban por el espacio, Jack observó a sus compañeros, todos con expresiones de esperanza, y al mismo tiempo, de determinación. Sabían que regresar a la Tierra no solo significaba escapar de la Federación, sino también advertir a los demás humanos sobre las verdaderas intenciones de sus supuestos aliados galácticos. Sin embargo, el viaje de regreso a la Tierra no sería fácil. Los sistemas de rastreo de la Federación detectaron la cápsula, y pronto una patrulla fue enviada para interceptarlos. Los humanos, conscientes de que la captura significaría un destino incierto, comenzaron a prepararse para defenderse, utilizando las habilidades y conocimientos que habían adquirido durante su tiempo en la nave médica. Fue entonces cuando Jack comprendió la magnitud de lo que enfrentaban. La Federación no solo los veía como valiosos,
sino como posesiones que no podían permitirse perder. En ese momento, se juró a sí mismo que, si lograban escapar, lucharía por garantizar que ningún humano fuera tratado como un objeto de estudio o una herramienta de guerra. La persecución en el espacio se intensificó, y los humanos, aunque con pocos recursos, utilizaron toda su creatividad y determinación para evadir a sus perseguidores. La cápsula se adentró en campos de asteroides, esquivó nebulosas y aprovechó cada ventaja del entorno. Finalmente, después de horas de tensión, lograron perder a la patrulla de la Federación y continuar su camino hacia la Tierra. Mientras se acercaban a su planeta natal, Jack y sus compañeros sabían que su misión no terminaba con su regreso. Tendrían que advertir a la humanidad, preparar a sus familias y comunidades, y asegurarse de que la Federación entendiera que los humanos no permitirían que los trataran como armas o recursos. La historia de Jack y sus compañeros no solo era la de un escape, sino la de una nueva resistencia, una advertencia para la galaxia de que los humanos, con su resistencia y determinación, no se someterían a ningún control. La Tierra había ganado aliados y enemigos, pero Jack sabía que los humanos estarían listos para enfrentar lo que fuera. La Federación había visto en ellos un poder que intentaba controlar, pero Jack estaba dispuesto a demostrar que la verdadera fortaleza de la humanidad no podía ser contenida. La resistencia humana. El viaje de regreso a la Tierra fue largo y lleno de incertidumbre, pero la cápsula de escape logró llegar al sistema solar sin incidentes mayores. Al aterrizar, Jack y sus compañeros humanos fueron recibidos con sorpresa y curiosidad. Los científicos y oficiales de la Tierra escucharon con asombro su relato sobre los experimentos y las intenciones de la Federación de estudiar y controlar la resistencia humana. La noticia corrió como un incendio por la Tierra, generando un profundo debate entre los líderes humanos y las organizaciones de defensa planetaria. La Federación Intergaláctica había sido un aliado durante décadas, proporcionando tecnología avanzada y acceso a conocimientos científicos inimaginables. Sin embargo, el descubrimiento de que estaban dispuestos a utilizar a los humanos como armas generaba una mezcla de desconfianza y preocupación. Jack, ahora convertido en una especie de portavoz de la Resistencia, fue invitado a hablar ante el Consejo de Defensa de la Tierra. Los líderes humanos, representando a varias naciones y facciones, estaban reunidos en una sala de conferencias futurista, donde cada palabra resonaba con un peso especial. Jack, de pie frente a ellos, comenzó a contarles sobre su experiencia en la nave médica de la Federación, sobre los estudios de Calor y sobre el intento de fuga. La Federación no nos ve como iguales, dijo Jack con firmeza. Para ellos, somos algo que pueden estudiar, analizar y, si es necesario, controlar. Quieren entender lo que nos hace fuertes, pero no para ayudarnos, sino para usarlo en su beneficio. Y si alguna vez deciden que somos una amenaza, no dudarán en eliminar esa amenaza. Los rostros de los líderes humanos mostraban una mezcla de ira y preocupación. Uno de los representantes, un oficial militar de alto rango, se levantó y habló con determinación. Si lo que dices es cierto, Jack, no podemos ignorarlo. La Tierra ha confiado en la Federación durante demasiado tiempo. Pero debemos recordar que, antes que aliados, somos humanos. Tenemos el derecho y el deber de proteger a nuestra gente de cualquier amenaza, venga de donde venga. Así comenzó la formación de la resistencia humana. Inspirados por las palabras de Jack, los líderes de la Tierra acordaron crear una red de defensa secreta que protegiera al planeta de cualquier intento de intervención de la Federación. Los científicos comenzaron a trabajar en tecnologías de camuflaje y armamento avanzado, utilizando tanto la tecnología proporcionada por la Federación como los conocimientos que habían desarrollado por cuenta propia. Jack, quien ya era visto como un héroe en su planeta, lideró el entrenamiento de equipos especiales. Sabía que la Federación no dejaría pasar su escape sin consecuencias. En algún momento, intentarían recuperar el control sobre los humanos, y él estaba decidido a que la Tierra estuviera lista para cualquier eventualidad. Mientras tanto, en la Federación Intergaláctica, el alto mando estaba furioso por la fuga de los humanos y por la pérdida de control sobre una de sus especies más prometedoras. La idea de que los humanos pudieran actuar de forma independiente, sin supervisión, les resultaba inaceptable. Después de una serie de reuniones y deliberaciones,
La Federación decidió enviar un mensaje a la Tierra, exigiendo que los humanos devolvieran a Jack y a sus compañeros para continuar con los estudios. El mensaje, sin embargo, fue ignorado por los líderes humanos. La Tierra ya no estaba dispuesta a someterse a las demandas de la Federación. Sabían que, si accedían a enviar a Jack de vuelta, estarían sentando un precedente peligroso que pondría a toda la humanidad bajo el control de la Federación. La tensión aumentó rápidamente. La Federación, al ver que su mensaje no había sido respondido, envió una segunda comunicación, esta vez con un tono de advertencia. Si los humanos no cooperaban, la Federación tomaría medidas para asegurar su cooperación de una forma u otra. El Consejo de Defensa de la Tierra, consciente de que la situación se estaba deteriorando, comenzó a considerar todas las opciones posibles. Los líderes sabían que una confrontación directa con la Federación sería peligrosa, pero también comprendían que no podían mostrarse débiles ante una amenaza tan grande. Era el momento de mostrarle a la Federación que la humanidad estaba lista para defender su independencia. Fue en este momento que Calor, el doctor que había ayudado a Jack a escapar, hizo un movimiento inesperado. Sabía que la situación estaba a punto de salirse de control y que una guerra entre la Tierra y la Federación sería devastadora para ambos bandos. Decidió enviar un mensaje secreto a Jack, utilizando una frecuencia oculta que solo los dos conocían. Jack, soy Clor. No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes saber que muchos dentro de la Federación no apoyan esta decisión. Algunos de nosotros creemos que los humanos tienen derecho a decidir por sí mismos. Voy a intentar hacer todo lo que pueda para evitar un conflicto, pero necesito que la Tierra esté dispuesta a negociar. Jack, al recibir el mensaje, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que Calor era una de las pocas personas en la Federación que realmente se preocupaba por los humanos y que estaba dispuesto a arriesgar su carrera, e incluso su vida, por ellos. Jack presentó la propuesta de Calor al Consejo de Defensa de la Tierra. Algunos miembros del Consejo estaban en contra de cualquier tipo de negociación, convencidos de que la Federación solo buscaba ganar tiempo para reorganizarse y atacar. Sin embargo, otros comprendían que, si podían evitar una guerra, debían intentarlo. Finalmente, decidieron enviar un mensaje a la Federación, proponiendo una reunión diplomática para discutir las condiciones de cooperación entre la Tierra y la Federación. La Federación aceptó la propuesta de diálogo, aunque con una considerable cautela. La reunión se organizó en una estación neutral, donde ambas partes podrían debatir sin miedo a una emboscada. Jack fue designado como representante de la Tierra, y junto a él viajaron varios líderes militares y diplomáticos humanos, dispuestos a defender su independencia en caso de que las negociaciones fallaran. La atmósfera en la estación neutral era tensa. Los representantes de la Federación miraban a los humanos con una mezcla de desconfianza y recelo. Para ellos, los humanos eran impredecibles, una especie que, aunque tecnológicamente inferior, había demostrado una capacidad de resistencia que desafiaba todas las expectativas. Calor, quien también estaba presente en la reunión, se acercó a Jack con una expresión de preocupación. Jack, espero que puedas entender que no todos en la Federación estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros líderes. Pero también debes comprender que, si la Tierra se opone abiertamente, podrían forzar una intervención militar. Jack lo miró seriamente. Calor, hemos venido aquí para evitar precisamente eso. Pero si la Federación intenta imponerse, te aseguro que no nos quedaremos de brazos cruzados. La humanidad ha luchado demasiado por su libertad como para ceder ahora. La reunión comenzó con una serie de discursos formales, en los que cada bando expresaba su posición. Los líderes de la Federación exigían que los humanos cooperaran voluntariamente, argumentando que su resistencia podría beneficiar a toda la galaxia si era entendida y aplicada en tratamientos y tecnologías. Sin embargo, Jack y los representantes de la Tierra fueron firmes en su postura. No permitirían que los humanos fueran utilizados como meros experimentos, y mucho menos como armas. A medida que la negociación avanzaba, se hizo evidente que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder fácilmente. La Federación insistía en su derecho a estudiar la resistencia humana, mientras que la Tierra mantenía su negativa a ser sometida a ningún tipo de control. Finalmente,
Cuando la situación parecía haber llegado a un punto muerto, Jack hizo una última propuesta. Si la Federación realmente quiere cooperar, demuéstrenlo. Permítanos desarrollar nuestra resistencia y compartir los resultados por voluntad propia. No somos una amenaza para la galaxia, y si desean nuestra ayuda, deberán respetar nuestra independencia. Los líderes de la Federación se miraron entre sí, claramente divididos. Sabían que si aceptaban la propuesta, estarían renunciando a su control directo sobre los estudios humanos, pero también comprendían que forzar a la Tierra solo fortalecería la resistencia de los humanos y pondría en peligro la estabilidad galáctica. Después de un largo silencio, uno de los altos mandos de la Federación se levantó. Aceptaremos tus términos, humano. La Federación respetará la independencia de la Tierra y permitirá que su especie estudie y desarrolle sus propias capacidades. Pero sepan esto. Estaremos observando, y cualquier acto que consideremos hostil será tratado como una amenaza directa. Jack Asensio. Sabía que aquello no era una victoria completa, pero era un paso adelante hacia la paz y la autodeterminación de la humanidad. Habían demostrado que no se dejarían intimidar, y que la resistencia de los humanos no era solo física, sino también moral. La reunión concluyó con un acuerdo frágil pero significativo. La Federación se retiró, y la Tierra comenzó a prepararse para un futuro en el que desarrollarían sus propias capacidades sin depender de ninguna otra especie. Jack regresó a la Tierra como un héroe, pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La humanidad debía aprender a protegerse a sí misma en una galaxia que no siempre respetaba la libertad. Forjando la independencia. De regreso en la Tierra, el acuerdo con la Federación fue recibido con alivio, pero también con una sensación de precaución. La humanidad había ganado tiempo, pero sabían que la Federación Intergaláctica no renunciaría fácilmente a su interés en los humanos. La advertencia de que serían observados estaba clara. Cualquier señal de resistencia o comportamiento considerado hostil podría desencadenar una respuesta inmediata. Jack, convertido en símbolo de la resistencia humana, asumió un rol de liderazgo en la organización de la defensa y desarrollo de nuevas tecnologías. Bajo su dirección, los científicos y militares de la Tierra comenzaron a trabajar en proyectos que les permitirían no solo protegerse, sino también establecerse como una potencia respetable en la galaxia. Uno de los proyectos clave fue el desarrollo de un programa llamado Escudo de la Tierra, un sistema avanzado de defensa planetaria que utilizaba tecnología de camuflaje y sensores de largo alcance para detectar cualquier movimiento sospechoso en el espacio cercano. Inspirado en el incidente con la Federación, Jack comprendía la importancia de estar siempre preparados. El Escudo de la Tierra debía funcionar como la primera línea de defensa, un sistema que alertaría a los humanos de cualquier acercamiento no autorizado. Mientras tanto, en los laboratorios de investigación, los científicos humanos estudiaban los propios límites de la resistencia de su especie. Motivados por el interés de la Federación y sus estudios previos, decidieron llevar a cabo sus propios experimentos para entender mejor sus habilidades regenerativas y adaptativas. El equipo médico, dirigido por el Dr. Howard, un colega y amigo de Jack, descubrió patrones sorprendentes en la biología humana que sugerían que, bajo condiciones controladas, el cuerpo humano podía soportar un daño aún mayor de lo que se había observado hasta ahora. Jack, esto es increíble, dijo el Dr. Howard, mostrando a Jack los resultados de una serie de experimentos. Nuestro sistema inmunológico tiene una capacidad de regeneración que, si logramos potenciarla, podría permitirnos curarnos de heridas casi letales en cuestión de horas. Pero este nivel de resistencia no se manifiesta de manera automática. Parece activarse solo bajo un estado de emergencia extrema. Jack, fascinado, observó los gráficos y estudios. Esto confirmaba lo que muchos habían sospechado. La resistencia humana no era solo una característica física, sino una habilidad que se manifestaba de acuerdo a las necesidades del entorno. Howard, ¿crees que podemos entrenar nuestro cuerpo para activar esta resistencia cuando queramos? Preguntó Jack, viendo la posibilidad de usar esta habilidad como ventaja táctica. Es posible, pero no sería sencillo. Requeriría un entrenamiento extremo, tanto físico como mental, para que el cuerpo aprenda a entrar en este estado de resistencia por voluntad propia. Y hay riesgos. Estamos jugando con los límites de lo que nuestro organismo puede soportar.
A pesar de los riesgos, Jack decidió que valía la pena intentar. Junto con un equipo de voluntarios, comenzó un riguroso programa de entrenamiento diseñado para fortalecer su resistencia y enseñar al cuerpo a activar el modo de emergencia en situaciones controladas. Durante semanas, Jack y su equipo se sometieron a condiciones extremas. Entrenaban en ambientes de bajas temperaturas, soportaban intensas descargas de estrés físico y psicológico, y se enfrentaban a simulaciones de combate en las que se exponían a heridas superficiales bajo estricta supervisión médica. Los resultados fueron asombrosos. Algunos de los participantes comenzaron a demostrar un control básico sobre su resistencia, logrando reducir el tiempo de recuperación de lesiones menores de días a solo horas. Aunque aún estaban lejos de dominar por completo esta habilidad, los avances motivaron a todos a continuar. Sin embargo, los progresos de la Tierra no pasaron desapercibidos para la Federación. Los satélites de vigilancia y las sondas de exploración captaron señales de los entrenamientos y las instalaciones de defensa, lo que despertó la alarma en los altos mandos de la Federación. Para ellos, la humanidad ya no era solo una especie con potencial. Ahora representaban una posible amenaza que crecía con rapidez. Uno de los consejeros de la Federación, un alienígena de la especie XY-RAC con habilidades telepáticas, pidió una reunión urgente para discutir los descubrimientos recientes. En la sala de conferencias de la Federación, los líderes debatieron sobre las implicaciones de estos avances humanos. Los humanos están desarrollando su capacidad de resistencia a niveles que ni siquiera habíamos previsto, dijo el consejero XY-RAC, mostrando las imágenes de los entrenamientos. Si continúan a este ritmo, pronto podrían ser capaces de defenderse de cualquier intento de intervención de nuestra parte. Otro oficial, uno de los líderes militares de la Federación, frunció el ceño. No podemos permitir que se conviertan en una potencia galáctica sin control. Si desarrollan una resistencia a nivel militar, se volverán incontrolables. Propongo que tomemos medidas preventivas ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero no todos en la Federación compartían esa visión. Calor, quien estaba presente en la reunión, abogó por una alternativa diplomática. Debemos recordar que los humanos tienen derecho a proteger su independencia. La Tierra no ha mostrado signos de agresión hacia nosotros desde el acuerdo. Forzar una intervención podría llevarnos a una guerra que ninguno de los dos bandos quiere. El debate continuó, y finalmente se decidió enviar una delegación diplomática a la Tierra para investigar de cerca los avances humanos y evaluar si realmente representaban una amenaza. Días después, una pequeña nave de la Federación llegó a la órbita terrestre. Jack y los líderes humanos fueron informados de la llegada de los representantes, y aunque algunos eran reacios a recibirlos, finalmente decidieron permitir su ingreso. La delegación fue escoltada hasta una sala de reuniones donde Jack y otros líderes de la defensa planetaria estaban esperando. La líder de la delegación alienígena, una oficial de alto rango de la Federación llamada Lyra K, comenzó la reunión con un tono serio. La Federación ha observado sus actividades recientes. Su desarrollo tecnológico y sus entrenamientos avanzados han generado preocupación. Estamos aquí para asegurarnos de que estos avances no representen un riesgo para la estabilidad galáctica. Jack, sin mostrar signos de nerviosismo, respondió con firmeza. Nuestros esfuerzos son puramente defensivos. No buscamos la confrontación, pero la humanidad tiene el derecho de prepararse. Hemos visto lo que sucede cuando la Federación intenta tomar decisiones por nosotros, y no volveremos a ser sujetos de su control. Lyra K lo miró con una mezcla de respeto y precaución. La Federación no tiene intención de controlar sus actividades, siempre y cuando no amenacen a otras especies. Sin embargo, debemos pedirles transparencia en sus investigaciones. La resistencia humana es algo único, y queremos asegurarnos de que sus investigaciones no los lleven a cruzar límites peligrosos. La reunión se volvió tensa. Los representantes humanos sabían que aceptar la demanda de la Federación de transparencia significaría renunciar a una parte de su independencia. Sin embargo, también comprendían que una confrontación abierta podría tener consecuencias devastadoras. Jack, pensando rápidamente, ofreció una propuesta. Estamos dispuestos a compartir los resultados de nuestras investigaciones, pero solo bajo condiciones controladas.
La Federación podrá tener acceso a nuestros datos, pero no interferirá en nuestros procesos ni en nuestras decisiones sobre nuestro desarrollo. Lyra K., después de consultar brevemente con los otros representantes de la delegación, aceptó la propuesta. La Federación recibiría los datos de los estudios humanos, pero respetaría la autonomía de la Tierra en sus decisiones de defensa. La delegación se retiró, y aunque el acuerdo temporal había evitado un conflicto, Jack sabía que la situación seguía siendo frágil. Los humanos habían ganado un poco más de tiempo para fortalecer sus defensas y explorar los límites de su resistencia, pero también comprendían que la Federación nunca dejaría de vigilarlos. Los entrenamientos continuaron, y cada día que pasaba, los humanos se volvían más fuertes, más resilientes. Habían aprendido a activar su resistencia, a superar el dolor y a manejar situaciones de extremo peligro. En su búsqueda de independencia, la humanidad estaba descubriendo algo aún más importante: su potencial ilimitado para adaptarse y sobrevivir en una galaxia que muchas veces los veía como una amenaza. Pero Jack sabía que esta paz era solo temporal. En el fondo, sentía que la Federación no tardaría en imponer más restricciones y exigir más control. Por eso, junto a sus compañeros, continuó trabajando en el escudo de la Tierra, en los programas de entrenamiento y en el desarrollo de tecnologías avanzadas. La Tierra se estaba transformando, y ahora, más que nunca, los humanos estaban dispuestos a demostrar que eran una fuerza a tener en cuenta. La Federación había subestimado a los humanos, pero Jack y los suyos estaban decididos a que el mundo conociera lo que significa enfrentarse a una especie que nunca se rinde. La resolución final. La paz entre la Tierra y la Federación se había mantenido con frágil estabilidad durante semanas, pero en el fondo, ambas partes sabían que la tensión crecía. La humanidad se fortalecía rápidamente, desarrollando sus propias defensas y alcanzando niveles de resistencia que antes eran solo una teoría. La Federación observaba con creciente recelo, preocupada por la posibilidad de que los humanos alcanzaran un poder que no pudieran controlar. Un día, el equilibrio se rompió. Un pequeño escuadrón de naves de la Federación apareció inesperadamente en el espacio cercano a la Tierra, sin aviso previo. La señal de entrada en el sistema solar fue captada de inmediato por el escudo de la Tierra, activando las alarmas y poniendo a toda la defensa planetaria en estado de alerta. Jack, al recibir la noticia, sintió que el momento que había temido finalmente había llegado. Sabía que este despliegue de naves no era una simple patrulla. Era una prueba de fuerza, una advertencia. La Federación había decidido que la humanidad había cruzado una línea. En la sala de mando de defensa planetaria, Jack observaba las pantallas con una mezcla de calma y determinación. Los líderes de defensa discutían las opciones, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto abierto. Sin embargo, Jack entendía que la Federación estaba esperando precisamente eso, una excusa para intervenir y someter a la Tierra. Los representantes de la Federación enviaron una transmisión, y Lyra K. apareció en la pantalla principal de la sala de mando. Su expresión era seria y fría. Humanos, esta es una advertencia final. La Federación ha observado su reciente desarrollo y considera que representa un riesgo para la estabilidad de la galaxia. Exigimos que entreguen a sus líderes militares y científicos para evaluar sus investigaciones y asegurar que no amenacen la paz. Jack, manteniendo una postura firme, respondió sin vacilar. Nuestra resistencia no es una amenaza. Solo hemos desarrollado nuestras habilidades para protegernos. La Tierra no permitirá que nadie interfiera en su derecho a la autodeterminación. Si buscan someter a la humanidad, se encontrarán con la fuerza que nosotros, como especie, estamos dispuestos a defender. Lyra K. lo miró con una mezcla de frustración y respeto. No entienden la magnitud de lo que están arriesgando, humano. La Federación no permitirá que se conviertan en una potencia militar sin supervisión. Esta es su última oportunidad de rendirse pacíficamente. Jack, con una voz que resonó en toda la sala, respondió. Lyra K., la humanidad ha luchado por su libertad desde el principio de nuestra historia. No somos una especie que se rinde. Si quieren probar nuestra fuerza, aquí estaremos, listos para demostrar que no somos simples sujetos de estudio. Somos humanos,
Y eso es todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier amenaza. La transmisión se cortó, y la sala quedó en silencio. Todos sabían que el conflicto era inevitable. Los líderes militares de la Tierra se prepararon para la batalla, activando el escudo de la Tierra y desplegando las naves defensivas alrededor del planeta. Las armas avanzadas, desarrolladas en secreto durante meses, estaban listas para ser usadas. Habían aprendido de la tecnología de la Federación, y ahora la humanidad tenía una capacidad de defensa que muchos en la galaxia habrían considerado imposible. La batalla comenzó. Las naves de la Federación se lanzaron en formación hacia el planeta, abriendo fuego contra el escudo de la Tierra. Los rayos de energía y las explosiones iluminaron el espacio cercano, mientras las naves humanas respondían con una precisión y valentía inigualables. La resistencia humana, entrenada y lista, demostró su poder al repeler cada ataque con una fuerza que sorprendió a la Federación. Jack lideraba la defensa desde el comando central, coordinando cada maniobra y asegurándose de que cada nave humana mantuviera su posición. Los humanos luchaban con una ferocidad que la Federación no había anticipado. No solo defendían su planeta, defendían su derecho a existir como una especie libre. A medida que la batalla se intensificaba, algo cambió. Los sistemas de la Federación comenzaron a fallar, sus naves perdían potencia y sus comunicaciones se volvían caóticas. Jack, observando los monitores, comprendió que la Federación estaba comenzando a ceder, incapaz de resistir la combinación de tecnología humana y la implacable determinación de sus defensores. Fue entonces cuando Lyra K, desesperada y consciente de la derrota, envió una última transmisión a la Tierra. Humanos deténganse. Reconocemos su fuerza y su derecho a defenderse. La Federación no tomará más medidas en su contra. Jack observó a Lyra K en la pantalla, su expresión severa y agotada. La Tierra no buscaba esta confrontación, pero siempre protegeremos a nuestra gente. Queremos paz, Lyra K, pero no al costo de nuestra libertad. Lyra K asintió, consciente de la magnitud de lo que acababan de presenciar. La Federación no solo había subestimado la resistencia física de los humanos, había subestimado su espíritu indomable. Esta batalla no era solo por la Tierra. Era una declaración a la galaxia de que los humanos no serían controlados. La Federación se retiró, y la paz fue restaurada. Los humanos, aunque exhaustos, habían ganado algo mucho más importante que una simple batalla. Habían demostrado que, en una galaxia llena de fuerzas poderosas, la verdadera fuerza de una especie radica en su voluntad de proteger su libertad. Jack, de pie en el comando central mientras la nave de la Federación desaparecía en el horizonte, sintió una profunda paz. Sabía que la humanidad había ganado su lugar en el universo, no solo como una especie resistente, sino como un símbolo de independencia y valor. Con el tiempo, la historia de la resistencia humana se extendió por toda la galaxia. Otras especies comenzaron a ver a la Tierra como un ejemplo de lo que significa luchar por la libertad. La Federación, ahora más cautelosa, respetó la independencia humana, y la Tierra comenzó a forjar su propio camino, convirtiéndose en un nuevo faro de esperanza y determinación para otras razas. Para Jack y su equipo, la victoria no fue solo una batalla ganada, sino la prueba definitiva de que la humanidad estaba destinada a ser libre. Y aunque sabían que el futuro traería nuevos desafíos, también sabían que estaban listos para enfrentarlos. Porque, en última instancia, la verdadera resistencia no radica solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Fin.